Hola, hola, mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con toda la energía para chismear un ratito conmigo. Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito de noticias del espectáculo turco, donde siempre les traemos lo último, lo más jugoso y por supuesto, lo que nadie más se atreve a contar. Hoy prepárense porque vamos a destapar una bomba que está sacudiendo los cimientos de la farándula otomana. Y no estamos hablando de una nueva serie exitosa, sino de algo mucho más personal y explosivo que involucra a dos de las figuras más queridas y seguidas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si son fanáticos de esta parejaza como yo, seguramente recuerdan con nostalgia los tiempos de Senkalkam, donde su química traspasaba la pantalla. Su romance en la vida real fue la confirmación de que los cuentos de hadas existen, o al menos, eso creíamos. Pero como bien sabemos, las relaciones, incluso las más mediáticas, tienen sus altibajos, y la de Kerem y Hande no fue la excepción. Su ruptura fue un golpe duro para todos los que soñábamos con verlos juntos para siempre. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue solo un desencuentro de agendas? ¿O había algo más detrás de esa separación que nos dejó a todos con el corazón roto? Bueno, agárrense fuerte porque hoy vamos a hablar de eso. De rumores, de testimonios y de acusaciones que provienen de fuentes cercanas, de ex compañeros. Sí, escucharon bien. Personas que trabajaron codo a codo con Kerem y Hande durante y después de su relación han decidido romper el silencio. Y lo que tienen que decir, ¡ay, madre mía!, es de no creer. Antes de que sigamos, quiero recordarles que aquí en el canal siempre buscamos la verdad, pero también respetamos la privacidad de las personas. Trataremos este tema con la seriedad que se merece, presentando la información que hemos recopilado de fuentes confiables, pero siempre recordando que son testimonios y no hechos probados al 100%. Así que, con eso aclarado, vamos al chisme. Y hablando de chisme, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Créanme, no se quieren perder nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora sí, entremos en materia. Los rumores sobre los motivos de la ruptura de Kerem y Hande han sido muchos y variados. Algunos apuntaban a la presión mediática, otros a las diferencias de personalidad y otros, más osados, a la presencia de terceras personas. Pero ahora a los testimonios de ex compañeros de trabajo de ambos actores, que han permanecido en el anonimato por miedo a represalias, están arrojando nueva luz sobre la situación. No se trata de una luz cegadora que revela toda la verdad de golpe, sino más bien de un haz tenue que ilumina rincones oscuros y hasta ahora inexplorados de su relación. Uno de los puntos más controvertidos que se han revelado es la supuesta incompatibilidad en el ambiente laboral. Según estas fuentes, la relación entre Kerem y Hande, si bien era apasionada fuera del set, se tornaba tensa y difícil durante el rodaje de Senkalkam. Al parecer, las diferencias creativas eran constantes y las discusiones, a menudo, se volvían acaloradas. Aquí la diferencia entre romance de cuento y pesadilla laboral se hacía más evidente que nunca. Un ex miembro del equipo de producción, que trabajó muy de cerca con ambos actores, declaró lo siguiente: al principio, era todo miel sobre hojuelas. Se les veía enamorados y felices. Era como ver a Erçel en la vida real. Pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Hande es una persona muy perfeccionista y exigente y Kerem, aunque es muy talentoso y tiene una energía contagiosa, a veces no se tomaba las cosas tan en serio, al menos no desde la perspectiva de Hande. Esto generaba roces constantes. Hande se frustraba porque sentía que Kerem no estaba dando el 100%, y Kerem se sentía presionado por las expectativas de Hande. Esta fuente describe la situación como una olla a presión que inevitablemente estaba destinada a explotar. Otro testimonio, esta vez de una maquilladora que trabajó con Hande en varios proyectos, reveló que la actriz era muy sensible a las críticas y que a menudo se sentía insegura sobre su trabajo. Hande es una chica muy dulce y talentosa, pero también es muy insegura. Le afectaba mucho lo que decían de ella en las redes sociales y a veces eso se reflejaba en su actitud en el set. Se ponía muy nerviosa y se frustraba fácilmente. Creo que Kerem trataba de apoyarla, pero a veces no sabía cómo manejar la situación. Era como si estuvieran hablando idiomas diferentes. Ella necesitaba seguridad y él le ofrecía diversión y relajación, que a veces no era lo que ella necesitaba en ese momento.
La maquilladora añade que Ande a menudo buscaba la aprobación de Kerem en su trabajo, y que la falta de una respuesta que la satisficiera exacerbaba sus inseguridades. Pero no todos son críticas hacia Ande. Algunos excompañeros de Kerem también han hablado sobre su lado menos conocido. Un ex camarógrafo que trabajó con él en otra serie, antes de Senkal Kapm, comentó: Kerem es un tipo muy divertido y carismático, pero también es muy impulsivo. A veces se dejaba llevar por sus emociones y decía cosas que luego lamentaba. Creo que esto pudo haber afectado su relación con Ande, ya que ella es una persona más reservada y reflexiva. Sus personalidades, aunque complementarias en un principio, terminaron chocando. Kerem es como un torbellino de energía, mientras que Ande prefiere la calma y la planificación. El camarógrafo también mencionó que Kerem tenía una tendencia a bromear en momentos inoportunos, lo que a veces irritaba a Ande. Además de las diferencias creativas y de personalidad, también se ha hablado de la presión mediática a la que estaban sometidos Kerem y Ande. Su relación era constantemente analizada y juzgada por los fans y la prensa, y esto, sin duda, debió haber afectado su intimidad y su capacidad para construir una relación sólida. Cada paso que daban era observado, cada palabra que decían era analizada, y cada gesto era interpretado como una señal de amor o de crisis. Un periodista especializado en espectáculos turcos, que ha seguido de cerca la carrera de ambos actores, señaló: Kerem y Ande eran la pareja del momento. Su relación era un imán para los medios de comunicación, y esto generaba mucha presión. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, y cualquier rumor o especulación se convertía en noticia. Era difícil para ellos mantener su vida privada alejada de los focos. Imaginen vivir constantemente bajo un microscopio, donde cada imperfección es ampliada y exhibida. Era una situación insostenible. Este periodista también cree que la sobreexposición mediática impidió que Kerem y Ande tuvieran la oportunidad de resolver sus problemas en privado. Pero, ¿qué hay de la supuesta presencia de terceras personas? Este es el tema más delicado y controvertido de todos. Algunos rumores apuntaban a que Kerem habría tenido un affair con otra actriz durante el rodaje de una serie, mientras que otros señalaban a Ande como la responsable de la ruptura debido a una supuesta relación con un empresario. Aquí es donde el chisme se pone realmente bueno, pero también donde debemos ser más cautelosos. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas concretas que confirmen estas acusaciones. Los testimonios de los excompañeros de trabajo son contradictorios y ambiguos, y ninguno de ellos ha presentado evidencia que respalde estas afirmaciones. Por lo tanto, debemos tomar estas acusaciones con pinzas y no darles más credibilidad de la que merecen. No podemos caer en la trampa de la especulación y el sensacionalismo. La vida privada de Kerem y Ande es asunto suyo, y debemos respetar su intimidad. Lo que sí está claro es que la relación entre Kerem y Ande era compleja y llena de altibajos. Las diferencias creativas, la presión mediática y las posibles incompatibilidades de personalidad pudieron haber contribuido a su ruptura. Pero al final, solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Solo ellos vivieron la intensidad de su romance, la complejidad de sus diferencias y el dolor de su separación. Independientemente de los motivos de su separación, lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem ha protagonizado varias series exitosas y ha demostrado ser uno de los actores más versátiles y talentosos de Turquía. Ha sabido reinventarse y explorar nuevos roles, consolidando su posición como uno de los galanes más cotizados de la televisión turca. Ande, por su parte, ha consolidado su carrera como actriz y modelo, y se ha convertido en un ícono de la moda y la belleza. Su presencia en las redes sociales es imponente y su estilo es admirado por millones de personas en todo el mundo. Y aunque muchos de nosotros seguimos soñando con una reconciliación, lo cierto es que el tiempo ha pasado y ambos parecen estar felices y realizados por separado. Han aprendido a vivir sin el otro y a construir sus propios caminos. Así que lo mejor que podemos hacer es respetar su decisión y apoyar sus carreras. Desearles lo mejor en sus proyectos futuros y celebrar sus éxitos individuales. Y bueno, mi gente, hasta aquí el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo con toda la información que pudimos recolectar. Recuerden que estos solo son testimonios y rumores, y que la verdad absoluta solo la conocen Kerem y Ande. No se dejen llevar por las apariencias y recuerden que las relaciones, incluso las más mediáticas, son mucho más complejas de lo que parecen. Para resumir,
hemos hablado de los rumores y testimonios de excompañeros de Kerem Bürsin y Ander Erzel que apuntan a diferencias creativas, presión mediática e incluso posibles terceras personas como factores que contribuyeron a su ruptura. Hemos analizado la información con la seriedad que se merece, pero siempre recordando que son testimonios y no hechos probados al 100%. Hemos intentado separar el grano de la paja y ofrecerles una visión lo más objetiva posible de la situación. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que las diferencias creativas fueron el principal motivo de la ruptura? ¿O hay algo más que no sabemos? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel fundamental en su separación? ¿O que la presencia de terceras personas fue el detonante final? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. No se corten. Quiero saber sus teorías, sus opiniones y sus especulaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de todo el chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y no se quieren perder nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. Cuídense mucho y sean felices. Chao, chao. Recuerden que la vida es un chisme constante, pero lo importante es tomarlo con humor y no creer todo lo que escuchamos. Hasta la próxima.